Por eso en esta ocasión vamos a tratar este tema, perfil del discipulado, del discípulo de Cofar. Esto obedece a una necesidad, ¿no?, de poder unir nuestros criterios. Entonces, ¿cuál debe ser la conducta del creyente de Cofar? De todos nosotros, ¿no? El líder también, ¿no? Y se va a formar un acróstico con esta. ¿Qué dice aquí? A ver, ¿se lee? Perfil del líder Cofar. Obediente para crecer, fiel para funcionar, aguerrido para vencer, bendecido para bendecir. Eso está en la lección. Está en la lección. Y en la parte en la sección de grupos, luego van a desarrollar algunas preguntas en relación a nuestro tema, ¿no? Nuestra base bíblica, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que partiendo de este texto vamos a comprender que el perfil del discípulo multiplicador se describe cualidades indispensables. Es lo que vamos a hablar, cualidades del discípulo que está desarrollándose para ser multiplicador, ¿no? La primera cualidad va a ser entonces extraída de este texto de 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Ahí encontramos entonces la conversión genuina. Hay una descripción ahí de la conversión genuina. Es un cambio completo, radical y extremo. Nosotros aquí creemos eso, ¿no? Porque nosotros lo vemos, el arrepentimiento, el cambio, el deseo de ordenar su vida, todo eso, ¿no? Pero antes ha sucedido algo que se llama la regeneración. Por eso en el punto 2 dice, este cambio es producto de la regeneración obrada por el Espíritu Santo. Eso es para tratar en otro tema, pero le voy a resumir en una oración. La regeneración es la implantación de la vida de Dios en nosotros. Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Pero la vida de qué? Si yo estaba andando, cantando, respirando, trabajando antes de conocer a Cristo. Entonces, ¿qué clase de vida puso Dios si yo estaba existiendo ya en esta tierra? Puso una vida de calidad divina. Ahí está la diferencia. Dios implanta en nosotros una vida de calidad divina. Y por eso entonces, por ese milagro de la regeneración, somos llamados hijos de Dios. Esa experiencia uno no lo produce, sino que lo produce el Espíritu Santo. En la Biblia se expresa con 3 palabras. Ser engendrado por Dios, Juan 1:13. Ser nacido de Dios, San Juan 1, 3 y 5, nacer de nuevo, dice. Y Gálatas 4, 6, cuando nos dice, fuimos adoptados, o el espíritu de adopción, dice, clama dentro de nosotros, desde nuestro interior, Abba, Padre. Entonces, engendrado, nacido y adoptado, describen esa experiencia de la regeneración. Por eso llegas a ser hijo de Dios. Nosotros no seguimos la doctrina de Cristo. Nosotros no seguimos los mandamientos de Cristo y por eso nos vamos a ir al cielo. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios para poder llegar al cielo. En cambio, el judaísmo, ellos seguían las doctrinas de Jehová, que fue dado a través de Moisés, pero no tenían la naturaleza que nosotros tenemos.
Espero que esto, vamos a decir, sea bien comprendido, porque eso produce la verdadera conversión. Mira, yo debo estar seguro de que dentro de mí está Dios, y por eso soy una nueva criatura. ¿Me dejo entender? Entonces Dios está dentro de mí. ¿Qué judío podía decir? Jehová está dentro de mí. Eso no era el privilegio de ellos. Tenían mandatos, tenían leyes. Y por eso todas las religiones tienen mandatos, tienen leyes, ordenanzas. Su presencia habitaba en el tabernáculo, adoraban hacia afuera. Dios estaba fuera de ellos. Extendiendo un poquito más, por ejemplo, un católico romano no puede decir el Papa está dentro de mí. Un islamista, musulmán, no puede decir Alá está dentro de mí. Ellos siguen lo que dice el Corán. Un budista no puede decir Buda está dentro de mí. ¿Se da cuenta? Es una experiencia primero, el nuevo nacimiento. Fruto de ello es el cambio, un cambio radical. Aquí como hemos dicho, radical extremo, un cambio completo. Ese es el momento de la conversión. Y se puede decir, en otras palabras, que es una transformación moral integral en el ser humano, que abarca todas las áreas de nuestra vida cambian. No solo los hábitos, que eso es lo visible para la gente, sino las intenciones de nuestro corazón. Cambian nuestros pensamientos. Tenemos una nueva manera de pensar como hijos de Dios, ¿sí o no? Tenemos sentimientos, nuestros sentimientos son diferentes. Sentíamos odio, ahora sentimos amor, perdón, misericordia para otros. ¿Ves? Eso es entonces una transformación moral integral. Todos estamos viendo para poder comprender lo que es la conversión verdadera, ¿no? Así que, ¿qué sucedió con los de Tesalónica? Ellos se convirtieron. Ahí de nuevo lean el texto, dice. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí está la expresión. Lean en su Biblia, miren su Biblia, porque en las aparatas, si no. Porque eso me entiende. Claro, estamos en Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí no. Aquí está, se convirtieron, dice, de los ídolos a Dios. Antes dice, usaban su tiempo para pecar. Eso significaba para servir a los ídolos de esta tierra, representados o no, porque un ídolo representado puede ser una estatua, una imagen, un cuadro, todo eso, pero un ídolo no representado está en el corazón. Y dice, para mí el fútbol, punto uno. Por el fútbol se olvida la esposa, de los hijos, se olvida que está en emergencia su hijo, en UCI por el fútbol, ese es su ídolo. Entonces, es un ídolo no representado. Y dejan de servir a los ídolos, dice, para servir ahora ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Ahí está. Siempre digo, ¿no? Pecar requiere tiempo, ¿sí o no? O se peca de pasadita, ¿no? Bueno sería que pequen de pasadita, harían menos daño. Pecar se necesita invertir tiempo, ¿sí o no? Cuando usted vive por ahí en una ciudad, a las 9 de la mañana comienza la bulla, a las 5 de la mañana siguen. Toda la noche invirtiendo tiempo para pecar. Cuando se convierten a Cristo, vamos a hacer vigilia. Pastores, que mañana tienen que trabajar. ¿Y por qué eso? No dicen así, mañana tienen que trabajar, ¿no? De ganar el pan de cada día, ¿no? Ellos pasan su vigilia danzando, emborrachando, golpeando, siendo infiel a sus esposas.
Están invirtiendo tiempo para pecar, ¿sí o no? Entonces, cuando nos convertimos, invertimos tiempo para servir a Dios. Esa es conversión verdadera. ¿Me estoy dejando entender, hermanos? ¿Por qué estamos hablando conversión verdadera? Porque hay una conversión a medias. O sea, dejamos de pecar, pero no dedicamos tiempo para servir a Dios. No está completo. Ese es el perfil que tenemos que pensar nosotros. Hay que invertir tiempo en servir a Dios, ¿no? Ya en otra expresión, Pablo dice que el cristiano ya no debe vivir para servirse a sí mismo, sino ahora vive para servir al Dios vivo y verdadero. Así es, ¿no? Porque ese es el problema, que antes estábamos así, nos dedicamos tiempo para pecar ahí. ¿A quién estamos sirviendo? A otros, enriqueciendo al cantinero. Es el fábrica Bacchus Johnson, ya extendió los límites de su fábrica a otros lugares del país, hasta el extranjero y todo eso. Tenía 500 empleados, ahora tendrá 5,000 empleados por los consumidores. Pues. ¿Ves? Hemos estado ahí sirviendo a todo ello. Están viviendo para otros, están viviendo para sí mismos, porque aún eso les satisface. Pero ahora, ¿qué dice? El que se ha convertido ya vive para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es. La vida cristiana es servir, hermano. A ver, digan, la vida cristiana es servir. No es solo seguir a Cristo, no es solo creer en Cristo. No. La vida cristiana consiste en servir a Cristo. Eso que digan. Por eso entonces el discípulo es, ahí digan todos, ahí está, ese es el cristiano, el líder, el discípulo de Cofar, convertido para servir. Ya hemos explicado conversión verdadera y todo eso. Así que cuando yo les pregunto, ¿cuál es la primera cualidad del discípulo? ¿Qué van a decir? Convertido para servir. A ver, todos juntos. Convertido para servir. Esa es la primera cualidad. Vamos a la segunda de Deuteronomio 28, 1 y 2. Ahí está en el estudio. Juntos leamos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En ese texto está hablando de oír la palabra, oír los mandatos de Dios, luego dice guardar, poner en obra sus mandamientos. Quiere decir, escuchar la palabra y obedecer la palabra. ¿Y qué va a venir? Dice, bendiciones, y te van a alcanzar. Eso significa que tú vas a estar adelante, detrás de ti te perseguirán las bendiciones. Por eso hay un coro ahí, ¿no? Que habla de que te está persiguiendo la bendición del Señor. En vez de tú estar persiguiendo el pan de cada día con el sudor de tu frente, la bendición del Señor te va a perseguir. Y te alcanzará, dice todavía. Así que Dios creó un pueblo, Israel, para que le obedeciera en detalles insignificantes. Eso es. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, lee cómo ellos tenían que obedecer. Pero fallaron muchas veces, pero a veces sí lo hacían. Por ejemplo, el tabernáculo cuando construyeron, exacto lo construyeron. Imagínate que Dios nos manda un plano del cielo, Cofar, así debe ser el templo. Todas las medidas, el material, todo. Hay que hacerlo exactamente conforme. Dice el modelo del tabernáculo y del templo está en el cielo, el plano. Aquí está ya la realidad en la tierra.
Así que ellos tenían que obedecer en detalles. Eso es, la obediencia es en detalles pequeños, porque uno puede decir un mandato. A ver, tráeme 1 kilo de naranja, ya 5 kilos, ya te vas. Pero el que quiere obedecer dice que hay naranjas. ¿Cuántas kilos de naranjas? ¿Qué naranja le va a traer? ¿Cuándo? ¿Qué más hay? ¿Qué naranja hay? Naranja chilena también puede haber, de jugo, para hacer jugo, pero es diferente, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo la buena? ¿Ves? ¿Ves? Porque si le manda, por ejemplo, si le manda a comprar naranja para jugo y trae guando, no está obedeciendo. Le faltó obedecer el detalle. Traje naranja, sí, pero le faltó el detalle. De repente en ese día quiere guando y no quiere naranja para jugo, porque a esa naranjita para el jugo le agregan miel, ¿no? Así otros condimentos. Pero a la naranja guando no le vas a agregar miel. Ya no sale bien, ¿ves? ¿No? Eso es para consumir así, directamente. Vos de cocinero. Por eso dice, Israel así Dios les entrenaba a obedecer detalles precisos. Y uno de los detalles era, tienen que consultarme para salir a batalla. Y ellos, pues, después que conquistaron a Jericó, pues, se sintieron vencedores. Mira Jericó, que es la ciudad más fuerte de todo este valle, y lo derrotamos. Y el siguiente pueblito, Ai, como su nombre dice, Ai, todos se quejaban de él. Entonces dije, no mandes a todo el ejército, se van a cansar. Mándale al equipo B, el equipo de reserva. Ellos van a conquistar, es papayito, dice. Pero fueron sin consultar a Jehová. Ahí estaba el detalle. Dios le mandó ya la promesa, ustedes van a conquistar, toda esa tribu van a ser destruidas. Pero le faltaba el detalle. Tienen que consultarme. El tiempo, el momento, la hora. ¿Quiénes van a ir? ¿Cuántos van a ir? ¿Ves? Entonces fueron derrotados. La obediencia es, vamos a decir así, obedecer lo más preciso, los detalles. En el Nuevo Testamento hace diferencia entre el llamado, así ya, a predicar, pero luego a los discípulos le da instrucciones. ¿Cómo van a predicar? Todito, Mateo, estoy hablando de Mateo 10, las instrucciones y detalles. Ahí va la obediencia. Así que se exigía que Israel, ¿no?, aplique la excelencia en la obediencia inmediata. Este es otro detalle de la obediencia, es lo inmediato. Porque nosotros estamos acostumbrados a obedecer después de 2 o 3 órdenes y una amenaza, y un juicio te aparece. Ahí sí obedecemos. Pero ahí es obedecer inmediatamente. Ese es el detalle de la obediencia, que trae calidad a la obediencia, es que se haga en el momento que Dios nos dice, inmediatamente, como Dios nos dice. Ahora, veamos las bendiciones. ¿Qué va a traer? La obediencia en primera trae la bendición del crecimiento. ¿En qué áreas? Obediencia en la vida espiritual, ahí está incluido devocional, oraciones, escuchar la palabra. Hay una ley en esto. Más obedeces, más creces. A ver, digan, ¿cuál es la ley? Más obedeces, más creces. Sí, eso es. Tu crecimiento espiritual, moral, personal, va a tener relación con lo que obedeces. Cuanto más obedeces, más creces. Menos obedeces, menos creces. Luego, otro aspecto es la obediencia en la vida familiar. Esto hay que ordenar desde la formación, desde aplicar valores familiares, recursos, vamos a decir, divinos para solucionar problemas. Ahí están vamos a decir, todos los asuntos de la vida familiar. Obediencia en la economía. Cuando manejamos nuestra economía tenemos que obedecer a Dios en el ingreso. El ingreso debe ser legal y el egreso.
cómo gastamos nuestra economía. La obediencia en las relaciones humanas con nuestros vecinos. ¿Cuántos mandamientos Dios le dio a Israel? El trato con sus vecinos. ¿Han leído el Antiguo Testamento? ¿Qué debían hacer cuando le encuentran el buey de su amigo por allá? Que está perdido su buey. En la Biblia dice, ¿qué debes hacer? Dice, no traspases los linderos antiguos, porque antes no había pitos de cemento, nada. Sencillamente era un palo, por decir, ¿no? Una estaca, del otro lado la otra estaca, y ahí. Y entonces el agricultor podía pasar a la chacra del otro, y ir ganando, medio metro se avanza, 1 metro más. Nos dice, no traspases los linderos antiguos, le decía. Todo era así bien preciso. Así que, ¿cómo es la relación con nuestros vecinos? Dice, ¿no? La desobediencia es fatal para el creyente, hermano. Eso sí, para nosotros los cristianos, la desobediencia es fatal. A ver, leamos Deuteronomio 28, 47. Ahí, todos juntos, a ver. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta destruirte. Mira, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. Todo está en Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, lean en casa, están las bendiciones y las maldiciones por la obediencia. Por eso, hermanos, la fatalidad llega cuando desobedecemos al Señor. Y aquí, ¿qué está diciendo? Vas a llegar en manos de tus enemigos. Y a él sí le vas a servir, dice. Le vas a servir, dice. ¿Cómo dice? Le vas a servir con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. O sea, a tus enemigos vas a servir porque son tus enemigos, pues no te van a dar todas las facilidades. En cambio, cuando sirves a Dios, te da las facilidades para servir. Pero como ellos no quieren servir a Dios, ya pues, ahora tu tiempo tienes que usar, invertir en servir a los enemigos. ¿Quiénes eran? Los pueblos que lo conquistaban. Un detalle es cuando ellos fueron llevados a Siria, cuando fueron llevados a Babilonia, servían a otros. ¿Y cómo los servían? ¿Acaso le daban toda facilidad necesaria? Estaban bien limitados. Así es. Y ese pueblo dice, pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Cuando el Señor Jesús ya se iba al cielo, Hechos capítulo 1, ya se iba al cielo, antes que se vaya, los discípulos dijeron una palabra importante: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? En ese tiempo, ¿ya vas a restaurarlo? Ya se iba el Mesías. Y Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Porque ellos pensaban que Jesús le iba a librar del yugo de Roma. Si estaban allí bajo el yugo de Roma es porque habían desobedecido a Dios. Y Roma ponía las leyes y les exigía que obedecían sus leyes romanas. Así pasa cuando no servimos al Dios vivo y verdadero. Por eso es fatal. Así que, ¿cuál es la segunda cualidad del discípulo? Entre negritas, las letras negritas, ¿qué dice? Obediente para crecer. Eso es. Tenemos que ser obedientes para crecer. Cuanto más obedecemos, más crecemos en las diversas áreas de nuestra vida, hermano. Así que no es solamente obedecer por obedecer. Hay una intencionalidad en Dios. Dios sabe así. Dios sabe que vamos a crecer únicamente cuando obedecemos a Dios. Eso.